tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos en Teología para Todos, Teología para Todos. Sí, hablamos sobre la Trinidad y ahora vamos a hablar sobre Dios, el Hijo. Dios, el Hijo. Y el subtema es su preexistencia. Dios, el Hijo, su preexistencia. Entonces, veamos este tema tan excelente como todos los que nos hablan de lo que es la naturaleza de Dios, siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, o como se dice, 100% Dios, 100% hombre. El Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Las Escrituras son muy claras respecto a la semejanza de Él con los humanos y lo presentan como a un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Juan 1.14 nos narra, Juan 1.14 nos narra así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 nos narra. Primera de Timoteo 3:16 nos narra: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero de igual manera la Biblia enseña que Él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, sino también en el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio en su humanidad, hablando solamente, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. En Isaías capítulo 9, versículo 6 leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La distinción es obvia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. Así también en Gálatas capítulo 4, versículo 4 se narra. Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el que existía desde la eternidad llegó a ser en la plenitud del tiempo nacido, o sea, la descendencia de mujer. Asimismo, declarando que Cristo fue preexistente, meramente se afirma que Él existió antes de que hubiera encarnado, puesto que todos los propósitos también afirman que Él
existía desde toda la eternidad pasada. La idea de que Él era preexistente solo en el sentido de ser el primero de todos los seres creados, así se le llama también a la llamada herejía arriana del siglo IV. Se le llama herejía arriana porque fue inventada, declarada, manipulada por Juan Arrio, ¿verdad? Ahí en el siglo IV. Esto no es una enseñanza moderna nada más, ya viene de años. Así las pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad pueden ser agrupadas juntas. Es también evidente que si Cristo es Dios, entonces, por consecuencia, Él es eterno. Y si Él es eterno, Él es Dios. Y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. Ejemplo, la eternidad y deidad de Jesucristo es establecida por dos líneas de revelación. Primero, declaraciones directas. Segundo, implicaciones de la Escritura. Bien, declaraciones directas e implicaciones de la Escritura. Ahora, veamos las declaraciones directas de la eternidad y deidad de Dios. La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual con las otras personas de la Trinidad. Este hecho no es afectado por su encarnación en ninguna manera. Así, la Escritura nos señala en Juan 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos narra, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, también Isaías afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emanuel, lo que significa, transliterarlo, Dios con nosotros, Emanuel. Aunque en el original hebreo Emma y Noel es más que Dios con nosotros, significa la presencia activa de algo o de alguien, pero algo, una deidad. O sea, eso es ya más entrando a su etimología, pero literalmente Emanuel significa Dios con nosotros, Dios está aquí. Isaías 7:14 nos narra, por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo nos dará señal, aquí, de la Virgen concebida, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. De acuerdo a Isaías, aunque Jesús fue un niño nacido, él también fue dado como un hijo, y es llamado específicamente el Dios fuerte. Ahí en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, versículos muy conocidos, Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre.
el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando Cristo declaró en Juan 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad y la eternidad. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos narra el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una declaración más explícita se hace en Colosenses 1, 15 al 19. Colosenses 1, 15 al 19, donde se declara que Jesucristo es antes de toda la creación, el creador mismo y la imagen exacta del Dios vivo. Colosenses 1, 15 al 19. Él, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. También en primera de Timoteo 3:16 se declara a Jesucristo como Dios manifestado en carne. Y podríamos seguir con versículos: Juan 13:13, Juan 17:15, Isaías 43:13, Éxodo 3:14. Tremendo, muchísimo, pero tendríamos que pasar mucho tiempo leyendo Biblia ahorita. Vamos con implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno. Implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno. La palabra de Dios constante y consistente implica la preexistencia y eternidad del Señor Jesucristo. Entre las pruebas obvias de este hecho pueden resaltarse varias. Primero, las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Por lo tanto, Él antecede a toda la creación. Juan 1:3 nos narra: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El ángel del Señor, cuya apariencia se recuerda a menudo en el Antiguo Testamento, no es otro que el Señor Jesucristo, aunque Él aparece algunas veces como un ángel o como un hombre. Él lleva las marcas de la deidad, porque el mismo Señor Jesucristo, Él apareció a Agar, ahí en Génesis 16:7, en donde nos narra: y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. También se le apareció a Abraham en Génesis 18:1. Génesis 18:1. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda
en el calor del día. En Génesis 22, 11 y 12. Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Por eso en Juan 8:58 el Señor Jesucristo les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. También se le apareció a Jacob ahí en el Génesis 48, en el versículo 15 y 16. Génesis 48, 15 y 16, donde nos narra: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. A Moisés, ahí en el Éxodo capítulo 3, versículo 12, y también en el versículo 14 del capítulo 3. Éxodo 3, versículo 2, y también en el versículo 14. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. A Josué, ahí en Josué capítulo 5, versículo 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército del Señor he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? También a Manoa, en Jueces 13, 19 y 22. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una pella al Señor. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Tremendo. Qué tremendo. Y así podemos encontrar a un montón de versículos de cómo Jesús muestra su preexistencia, o la Biblia, mejor dicho, muestra su preexistencia. De que Él está ahí siempre, en toda la Escritura, la preexistencia de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, se concluye que siendo el Señor Jesucristo Dios, Él existe de eternidad a eternidad. En este audio se recalca la deidad de Cristo, y esto debe estar inseparablemente relacionado con lo que sigue.
con el tema que sigue, el cual se da énfasis a la humanidad del Hijo de Dios. Ese es nuestro tema siguiente. Ahorita vimos su preexistencia. El tema que sigue es su encarnación. Sigamos aprendiendo. Dele like. Comparta. ¿Por qué? Necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Gracia y paz.